Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, aquí, mira, ya listos. Muy bien, pues bueno, el día de hoy estamos recibiendo al doctor Ricardo Méndez con la charla Cumplimiento Aduanero en el dictamen fiscal y mercancías sujetas a regulación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero antes de iniciar y presentarlo como debe ser, si me permiten, vamos al dato peque del trueque. Con nosotros y aquí el dato weekly del día de hoy, el compliance en la agenda de los derechos humanos. Miren, la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos forma parte ya el día de hoy de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y los derechos humanos, estos que fueron aprobados en el 2011. Estos derechos, estos principios establecen que las empresas deben de tomar las medidas adecuadas para prevenir, mitigar y remediar las violaciones de los derechos humanos que deriven de su actividad diaria e incluso de aquellas realizadas por su cadena de suministro, es decir, se desdoblan con sus pares. En consecuencia, las empresas han generado distintos modelos de procesos de compliance que les permiten mitigar el riesgo y fomentar una cultura de ética al interior. Es claro que al contar con este proceso no se va a garantizar que las faltas o los actos no sucedan, pero sí nos va a permitir como organización gestionar de forma autónoma la forma en que se hace frente a estos riesgos y a su materialidad en el desempeño corporativo, particularmente a largo plazo. Bueno, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe del 2022, esta comisión identifica que se generaron 65 recomendaciones y 16 fueron emitidas por violaciones a derechos humanos al interior de las empresas, en donde, fíjense bien, los principales grupos afectados son los trabajadores en un 25%, los migrantes en un 22%, los pueblos y comunidades indígenas con un 16%, los jornaleros con un 16%, los niños y niñas y adolescentes con un 13%, las mujeres en un 6% y las personas vinculadas con el periodismo en un 3%. Este informe señala que los principales derechos humanos que se vulneran al interior de las empresas son la integridad y seguridad personal, que esto abarca el 19% de los casos, el trabajo digno, también un 19%, la vida, que te da un 8%, la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas también con un 8%, y el interés superior de la niñez con un 8%. Bueno, la propagación del coronavirus, del COVID-19, nos planteó a todos, y lo hemos dicho cada semana, nuevos retos en la sociedad en materia de derechos humanos y especialmente para las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, entre ellos, por supuesto, las mujeres, que el día de hoy celebramos su día. Según este informe, la mujer, la empresa y el derecho en el 2023 del Banco Mundial, a nivel global, fíjese bien, casi 2.4 millones de mujeres, 2.400 millones de mujeres, perdón, en edad de trabajar, todavía no tienen los mismos derechos que tienen los hombres. Y de acuerdo con este documento, la reducción de la brecha de género podría incrementar el PIB per cápita a largo plazo en un promedio de casi un 20% en todos los países. Hay estudios que estiman ganancias económicas globales de entre 5 y 6 billones de dólares si las mujeres iniciaran y ampliaran nuevos negocios al mismo ritmo que lo hacen los hombres. El rol, por supuesto, de las empresas es clave para que se respeten los derechos humanos tanto al interior como al exterior de ellas, y por ello los sistemas de cumplimiento deben de alinearse a la debida diligencia en derechos humanos, fundamentando en una cultura organizacional basada en los valores. Este es el dato weekly del día de hoy, que me parece un dato weekly muy especial y muy atinado con este día, Jess. Muy bien, pues así es. Aprovechamos también para celebrar a todas las mujeres que están en la vida laboral, ¿verdad? Tanto formal como informal, y que pues cada día luchan por esta equidad y por sus derechos. Bueno, pues ahora me permito presentar la semblanza del doctor Ricardo. El doctor Ricardo Méndez es director de consultoría en TLC Asociados y socio de Trade and Law College. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC
licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUEG. Conferencista, catedrático a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas. Es autor de más de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Bienvenido, Ricardo, y pues ya sabes, la mecánica son primero la charla y al final preguntas y respuestas. Adelante. Muchísimas gracias, Lupita, por la presentación. Miren, el día de hoy, pues, como fue comentado, traemos dos temas que me parecen, en este caso, relevantes, sobre todo porque precisamente los dos, pues, tendrán su aplicación en mayo próximo. Ya prácticamente, imagínense, estamos en marzo, entonces abril, mayo, pues, básicamente estos temas son de importancia. Y entonces vamos a iniciar con el tópico de cumplimiento aduanero en el dictamen fiscal. Aquí la intención es básicamente abordar, obviamente desde la perspectiva aduanera, algunos aspectos que tienen que ser considerados, derivado pues de la actividad que realiza el contador público autorizado para emitir estos dictámenes de estados financieros o dictamen fiscal, como también se le conoce en la práctica, pues que hay ciertas obligaciones sobre las cuales tiene que atender y básicamente sería con respecto a la aplicación de la normatividad aduanera. Este es un tema, les digo, interesante, sobre todo porque pues deriva de la reforma fiscal del 2021 que se aplicaría en 2022, pero recordemos que pues el año pasado, cuando se presentaban estos dictámenes, pues era en relación con el ejercicio fiscal anterior, que era 2021, por lo tanto, ahora en 2023, pues ya se aplicaría con respecto al ejercicio fiscal anterior, que sería el 2022. Por eso es importante conocer de este tema y sobre todo cuál va a ser el rol pues que va a jugar el área de aduanas, de comercio exterior, de logística, de import-export, o como le queramos en este caso llamar. Siempre me gusta poner este mapa, digo, para tener ahí el contexto nacional del comercio exterior, sobre todo de los que participan en las operaciones. Y de entrada, bueno, pues aquí visualizamos los 82.2 millones de contribuyentes activos en el RFC y obviamente distinguimos a las personas físicas y a las personas morales. Y una parte importante, bueno, pues es el tema también de los grandes contribuyentes. Ahorita vamos a saber qué se considera un grande contribuyente para efectos fiscales en nuestro país. Y de este número, pues evidentemente, bueno, pues aquí tenemos aquellas personas que se encuentran inscritas tanto en los padrones de importadores como los sectoriales. Evidentemente, esta parte pues es importante, ¿no? Porque sabemos que para poder realizar operaciones de comercio exterior, sobre todo de importación, pues se requiere de la inscripción de este padrón de importadores. No obstante, que hay operaciones de pequeña importación, de determinados montos, también del régimen, en este caso, simplificado, relacionado con las empresas de mensajería y paquetería, que pues no se requiere estar inscrito en el padrón de importadores y los sectoriales, pero vamos, o sea, las operaciones grandes, por así decirlo, pues siempre nos va a requerir que estemos inscritos en el padrón de importadores y en el caso de los sectoriales, aquellos sectores evidentemente que son sensibles y luego también pues ahora ya tenemos el padrón
importadores para productos de la canasta básica. Asimismo, bueno, pues tenemos a las empresas de la industria manufacturera, maquiladora, que prestan servicio a la exportación, y vemos la cantidad de autorizaciones que existen, es un aproximado, evidentemente ya estamos en marzo, pero a veces pues los números no son tan cambiantes. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el operador económico autorizado, socios comerciales certificados, que en nuestro país, bueno, pues sí hay esa división, aunque, bueno, pues forman parte del mismo marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. Y luego tenemos, bueno, también a las empresas certificadas en IVA e IEPS. Adicionalmente, tenemos pues lo que vienen siendo los agentes aduanales, que también muchos de ellos, bueno, pues están inscritos en este registro de esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de socio comercial certificado. Entonces, esta parte es importante que lo veamos porque pues vamos a ver ahorita los requisitos para que se presenten estos dictámenes fiscales, ¿no? Ahora, yo les comentaba, bueno, pues que debemos de considerar quiénes son los grandes contribuyentes, y esta parte es importante, bueno, porque pues, a veces consideramos que son las grandes empresas, como vimos hace un momento, pueden ser personas físicas o personas morales que se consideren grandes contribuyentes. Evidentemente, aquí la intención es enfocarnos sobre todo en aquellas empresas pues, que pueden realizar operaciones de importación o exportación. En este caso, el Reglamento Interior del Servicio de Emisión Tributaria, bueno, señala, por ejemplo, en el caso de personas morales con ingresos acumulables a 2.250 millones de pesos, pero también puede ser un punto importante el considerar personas físicas o personas morales con operaciones con partes, en este caso, relacionadas. Y vean, algo que llama la atención, bueno, pues, sobre todo las que se relacionan con verificaciones de origen, llevadas a cabo al amparo de los diversos tratados comerciales de los cuales México es parte. Y bueno, pues aquí estaríamos hablando de aquellas empresas pues, que al final del día realizan exportaciones al extranjero de productos originarios y que pues expiden una certificación o certificado de origen, lo cual, bueno, pues conlleva a que la autoridad pues practique esta verificación de origen de las mercancías, ¿no? De igual manera, tenemos pues, a los responsables solidarios que participan, obviamente, en estas sociedades, así como, vean, los contadores públicos inscritos que emiten dictámenes para estos efectos, ¿no? Entonces, esta parte es importante, digo, no solamente pensar en lo que viene siendo grandes contribuyentes, sino también vamos a visualizar que es aplicable para personas físicas o personas morales con actividad, en este caso, empresarial, ¿no? Ahora, les comentaba yo que mayo, pues, es una fecha importante porque, pues, en este mes es cuando se presenta este dictamen de estados financieros o dictamen fiscal por parte del contador público autorizado, y esto pues debe ser a más tardar el 15 de mayo. Obviamente en esa reforma de 2021, pues en aquel momento se estaba considerando pues el mes de julio, entonces sí hubo un cambio que ya había sido aplicado, como les digo, en el 2022, pero bueno, pues con respecto a la parte del cumplimiento normativo aduanero, bueno, pues esto sería el 15 de mayo. Ahora, algunos números que me parece también importante comentar, de acuerdo con los datos abiertos del Servicio de Emisión Tributaria, bueno, pues en su portal menciona, por ejemplo, que en el periodo de 2022 hubo 2.163 contadores públicos inscritos que emitieron, en este caso, dictámenes. Y ahora, en esa estadística del 2023, para el mes de enero, pues, por ejemplo, hubo 9 contadores públicos inscritos que emitieron dictámenes. Ahora, esta parte también, pues, se relaciona con los actos de fiscalización. Tradicionalmente, las estadísticas, pues, siempre visualizamos visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, pero también esa información
pues se muestran algunos actos de fiscalización que derivaron específicamente de dictámenes. Entonces aquí tenemos una sumatoria, vean, de actos de fiscalización, por ejemplo, en el periodo 2021, que fueron 322, en el 2022, 257, y lo que se revisa en las estadísticas para el mes de enero, pues únicamente ha habido, en este caso, 2 actos de fiscalización a esas empresas que emiten dictámenes. Una parte, sobre todo relevante, es que en temas de presentación de dictámenes, pues podemos decir que hay de 2 tipos. Es una especie de clasificación, aquellas personas físicas o morales que evidentemente de manera optativa presentan, en este caso, este dictamen de estados financieros, o evidentemente, pues aquellas que de manera obligatoria, sí o sí, pues lo tienen que presentar. Y bueno, pues aquí habla de las personas morales, ¿no? Entonces, de manera optativa, en el caso de personas físicas con actividad empresarial y personas morales, se establecen 3 supuestos. Aquellos que, por ejemplo, en el ejercicio inmediato anterior, pues hayan obtenido ingresos acumulables superiores de manera general de 140.3 millones de pesos. También una segunda opción es que el valor de su activo determinado sea superior a los 110.8 millones de pesos, o bien que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicio en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Evidentemente esto, las empresas pues tienen que estar revisando esa situación y si en un momento dado, pues de manera optativa, consideran que deben de presentar este dictamen fiscal. El caso de las personas morales, les decía, de manera obligatoria, pues es básicamente que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior, declarado, hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos pues, del ISR, iguales o superiores a un monto equivalente de los 1.779, de manera general, millones de pesos, que esto ya es un monto actualizado con base en el anexo 5 de la resolución miscelánea fiscal. Y también, bueno, pues menciona que aquellas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas en el gran público inversionista en bolsa de valores, ¿no? Digo, al final del día, la parte que nos interesa es, sobre todo, empresas pues, que lleven a cabo operaciones de comercio exterior y que, evidentemente, van a cumplir pues, con estas disposiciones aduaneras, ¿no? Ahora, uno de los puntos, yo creo que, pues, importantes de este tema es que el contador público autorizado, que evidentemente va a emitir este dictamen, pues tiene una obligación. Básicamente consiste, pues, en informar las actuaciones o los incumplimientos que en un momento dado haya detectado pues, relacionado con las obligaciones aduaneras. En ese sentido, aquí, bueno, pues cuando esté elaborando este dictamen, el contador pues tenga conocimiento, que ese es un punto importante, es decir, debe tener conocimiento de que el contribuyente, que evidentemente pues está dictaminando, ha incumplido con disposiciones fiscales. Esta parte, bueno, siempre lo ha mencionado. La cuestión relevante es que cuando ha incumplido las disposiciones aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que puede constituir un hecho de delito. Acuérdense que en la parte de las disposiciones aduaneras, bueno, pues tenemos pues las infracciones que tradicionalmente pues las clasificamos en este caso en graves o leves, y en el supuesto de los delitos, recordemos que es el Código Fiscal de la Federación, básicamente establece delito de contrabando, el que se considera presunción de contrabando, equiparable a contrabando, y en este caso el contrabando calificado. Entonces estos 4 aspectos, pues en un momento dado, pues si tiene noción o conocimiento el contador al momento de estar elaborando este dictamen fiscal, bueno, pues tiene la obligación
informarlo. Más adelante, pues vamos a conocer cuáles son estas repercusiones que al final del día sufriría en un momento dado la empresa si es que optó por presentar este dictamen fiscal, o bueno, pues también no lo haya presentado sabiendo pues que tenía que presentarlo, y en caso de incumplimiento también existen sanciones que son aplicables pues para el contador público, en este caso les digo autorizado. Entonces esta parte creo que es lo más relevante, en donde esta persona, este contador público autorizado, pues tendría que informar si detecta que se incumplieron las disposiciones aduaneras y que pues algunos hechos constituyen en este caso posiblemente un delito, ¿no? Entonces esto creo que es sobre lo cual debemos de poner especial atención. Evidentemente, dependiendo de la actividad que realice la empresa que se dedique a realizar operaciones de importación o exportación, pues es en un momento dado pues lo que tendría que cumplir, ¿no? Porque podemos decir, hay, por ejemplo, las tiendas de autoservicio que muy probablemente solamente hacen operaciones de importación definitiva, pero bueno, también existe un sector maquilador o manufacturero que participan en un régimen específico, que bueno, pues a veces puede ser combinado, pero en un régimen específico, que es el de temporal, y que evidentemente pues también tienen una autorización o varias autorizaciones, dependiendo de la actividad que realicen. Por ejemplo, puede ser un programa IMEX, puede ser la certificación en materia de BJEPS, algunos otros pueden tener unas certificaciones adicionales como el operador económico autorizado, etcétera. Entonces, depende de esa actividad que realicen, pues obviamente van a tener que cumplir pues ciertas obligaciones. Entonces aquí creo que un reto también importante pues, para estos profesionistas, pues es conocer obviamente la materia aduanera y de comercio exterior, que muy posiblemente, digo, también en ocasiones pues ya son despachos quienes llevan a cabo esta actividad, pues ciertas áreas especializadas pues van a estar requiriendo en un momento dado información. Entonces, imaginemos que somos una empresa IMEX y que importamos, por ejemplo, temporalmente insumos no originarios y que aplicamos, en este caso, permisos previos de regla octava para gozar de la preferencia arancelaria del 0%. Y bueno, pues aquí muy posiblemente nos pueden pedir información si es que se han estado aplicando correctamente las reglas octavas, y pues en caso de que digamos, no, ¿sabes qué? Pues en esos trámites pues no lo apliqué de manera correcta, pues evidentemente esto pues, lo tiene que asentar en el documento que vaya a presentar a la autoridad, pues el contador. O bien, vamos a suponer que detecta, de acuerdo con el reporte que hayan presentado o alguna inspección que haya realizado, de ciertos activos fijos que pues le requirió información de amparar la legal estancia y tenencia de esos activos, maquinaria y equipo, que a lo mejor pudiese tener un valor, en este caso, considerable, y que pues en un momento dado pues no encuentran esos documentos, como suele suceder cuando hay visitas domiciliarias, que se pide la documentación y bueno, pues ya sabemos que en visita domiciliaria, pues si no presentamos la documentación en el momento, pues se inicia lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera y pues nos otorgan 10 días para presentar pruebas y alegatos. Dentro de esos 10 días, pues normalmente presentamos esa información, ¿no? Sin embargo, bueno, pues de esta misma manera, a lo mejor el contador puede requerirnos esta documentación de ciertos activos que amparen la legal estancia, y si no los tenemos, pues él tiene que asentar, obviamente en ese informe, pues señalando que pues la empresa a la cual se está dictaminando, bueno, a lo mejor
4 o 5 activos que fueron los que se revisaron, pues no se cuenta con la documentación que ampare la legal estancia y tenencia de las mercancías. Entonces, esta es la parte importante que evidentemente pues tenemos que cuidar, porque pues al final del día nos van a estar pidiendo información o documentación relacionada con el despacho de las mercancías, con la administración. A lo mejor nos pueden solicitar también un tema relacionado con control de inventarios, para verificar, bueno, pues si en el caso de los reportes de entradas corresponden a la salida o a la existencia física de los inventarios, y bueno, pues si algo no es correcto, pues tendrán ellos que asentar pues esa irregularidad, ¿no? Entonces, obviamente, también en lo que viene siendo este dictamen fiscal, porque recordemos que hay ahí un programa, ya anteriormente se pedía información, es decir, en este programa que se conoce como el CIPRED, de Sistema de Presentación de Dictámenes, si nosotros analizamos, por ejemplo, el anexo 16 y el anexo 16A de la resolución miscelánea fiscal, y buscamos algunos datos relacionados con operaciones aduaneras o de comercio exterior, vamos a encontrar, por ejemplo, algunos temas de valoración, temas de contribuciones, por ejemplo, impuesto general de importación o de exportación, por ejemplo, impuestos indirectos como el impuesto agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. O sea, sí vamos a encontrar ya desde hace tiempo esos datos, pero aquí estamos hablando de un informe que tiene que presentar este contador público autorizado, en donde, bueno, pues va a hacer mención, pues, de esos incumplimientos que él haya observado, además de las comisiones, como les digo, de ciertos delitos que él considere, ¿no? Entonces, algunos de los rubros que podemos citar, vean, está el tema de los regímenes aduaneros. Existen 6 regímenes aduaneros, entonces cada régimen aduanero, pues sabemos que hay ciertas obligaciones, ¿no? Digo, tradicionalmente nos concentramos en el definitivo, en el caso de las maquiladoras, pues el régimen temporal para elaboración, transformación o reparación por parte de estas empresas, pero también hay otros, ¿no? Como el depósito fiscal, elaboración, transformación y reparación del recinto fiscalizado, o en el supuesto de el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Entonces hay otros temas como el caso de valoración aduanera, que debemos de tener nuestros expedientes, ¿sí? No solamente pues la factura y el pedimento, sino pues también el tema de los gastos que se hayan realizado en relación con el transporte, con el seguro, los gastos conexos, algunos otros tipos de incrementables, ¿no? Que ya se establecen dentro de la normatividad, y por supuesto, bueno, también tener nuestra manifestación de valor, nuestra hoja de cálculo, porque, bueno, pues como sabemos, todavía el tema de la manifestación de valor electrónica, esa es una cuestión ahí pendiente, ¿no? Evidentemente, también debemos de conocer, sobre todo en temas de contribuciones y aprovechamientos, porque a veces decimos, eso es automático al momento de que la gente aduanal hace el pedimento, pero en la práctica no es así. Y vean, de hecho, nos han tocado ahí algunas auditorías que hemos revisado con nuestra área de legal, de arquitectura legal, en donde, por ejemplo, en el sector textil, a veces que la autoridad hace algunas revisiones, dice, hay un incumplimiento porque estás declarando la forma, por ejemplo, de forma de pago 5, temporal, en importaciones de textiles, y no demuestras que la estás retornando en su mismo estado o que es un objeto de reparación. Pero ese es un tema también interesante, porque pues en ocasiones esta cuestión pues no es una actividad
que obviamente la empresa IMEX pues, está incumpliendo, sino que se está pegando pues, a los beneficios que establece el decreto IMEX, en donde, bueno, pues si se trata, por ejemplo, de tela que haya sido importada a los Estados Unidos, que haya sido cortada en Estados Unidos o incluso en México, y evidentemente esa tela pues sirve para elaborar prendas de vestir, bueno, pues se puede aplicar esa exención conforme al decreto IMEX. Entonces, hay situaciones que sí debemos de revisar muy bien y no simplemente decir, ah, no, pues eso el agente aduanal lo hace y le pone la forma de pago 5, por ejemplo. Luego también tenemos la cuestión de las regulaciones y restricciones no arancelarias, temas de autorizaciones, permisos, certificados, avisos que tienen que presentarse a la autoridad. En la cuestión de las certificaciones o programas o registros que existan, ya les comentaba, pues el padrón de importadores, el padrón, en este caso sectorial, revisar el tema de las causales de suspensión que establece, por ejemplo, la regla 133, en temas del decreto IMEX, bueno, pues ahí tenemos el artículo 27, en temas de certificación de IBJET, bueno, por ejemplo, tenemos la regla 722, 724, en temas de causales requerimiento de cancelación, en fin, creo que cada uno de los programas que tengamos autorizados, pues tendremos que revisar que efectivamente estemos cumpliendo, ¿no? Y bueno, pues el último punto es pues el tema del despacho, sobre todo de pues tener la documentación para poder amparar la legal estancia y tenencia de las mercancías. Ustedes ya lo que saben, lo establece el 146 de la ley aduanera, en donde pues, nos enlista cuáles son los documentos que debemos de tener. Y el primero, pues sabemos que es el pedimento, pero también puede ser cualquier otro documento aduanero. El caso del comprobante fiscal, y bueno, pues ya también en algún tipo de nota de venta, cuando hayan sido mercancías que se hayan adquirido a través de subastas públicas por parte de la autoridad. Sin embargo, bueno, pues, tradicionalmente vamos a tener lo que viene siendo el pedimento, así como el comprobante fiscal, ¿no? Ya sea tipo ingreso, tipo traslado, o incluso, ¿no? Pues también nos hace mención ahí sobre el tema de la carta aporte, que bueno, pues hoy sabemos que es un CFDI con complemento carta aporte. El punto aquí es, bueno, pues revisar cada uno de esos aspectos, porque también debemos de conocer, bueno, pues cómo va a hacer ese muestreo en un momento dado el contador, o a través, en este caso, de con quienes lleve a cabo esta actividad, y sobre todo nosotros pues también tener tiempo de que si detectamos alguna inconsistencia, bueno, pues presentar evidentemente a lo mejor algún pedimento de regularización, o a lo mejor un pedimento de rectificación, de R1, o bien a lo mejor si son temas de valor, incluso puede ser algún tema del pedimento global complementario. Entonces, esta parte es lo que tenemos que analizar, ¿no? Para, en un momento dado, bueno, pues subsanar cualquier error que se haya detectado. Ahora bien, bueno, pues se identifica cuál es el procedimiento para informar sobre este incumplimiento de la normativa fiscal y aduanera. Pues bien, pues en este caso las disposiciones fiscales pues señalan que el contador público pues va a llevar a cabo este informe de acuerdo con lo que establece la ficha de trámite 118, que se conoce como informe proporcionado por el contador público inscrito respecto del incumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras o de un hecho probablemente constitutivo de delito. Entonces hay que revisar ese formato. Yo obviamente aquí se los puse. Ya después ustedes lo podrán bajar en Word y vamos a ver algunos aspectos interesantes, ¿no? Entonces está aquí en este tema el obligado, pues es el contador público inscrito. Vean cuándo se presenta, a partir de que se tenga conocimiento, y hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha en que debe presentarse, en este caso, el dictamen, que sería el 15 de mayo, ¿no? ¿Dónde puedo presentar? Pues es un tema también importante. ¿Dónde se va a presentar? Bueno, pues aquí
existen varias alternativas en forma presencial, a la oficialidad de parte de la Administración Central de Normatividad, perdón, de Administración Central de Planeación y Programación de Fiscalización, a grandes contribuyentes. Vean en la oficialidad de partes de la Administración Central de Planeación y Programación de Hidrocarburos. O tratándose de los demás sujetos, en la oficialidad de partes de la Administración Desconcentrada de Autoridad Fiscal Federal, que corresponda a su domicilio. Entonces, esto, obviamente ya el contador público autorizado, pues lo va a observar, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otro punto, es qué tengo que hacer para realizar este trámite. Bueno, pues aquí ellos pues, van a acudir de forma presencial y evidentemente pues van a entregar el documento y se los van a recibir con su acuse de recibo. Y dentro de los requisitos, digo, esto es también una cuestión importante, sobre todo los elementos que debe contener. Estos dos primeros puntos, bueno, pues se refieren a los datos del contador público autorizado y sobre todo de la empresa que va a dictaminar, pero esos son los que me interesan, donde señala, bueno, pues que se especifica el tipo de contribución y el periodo al que corresponde dicha contribución, respecto del cual se encontró el incumplimiento de las disposiciones aduaneras o el hecho probablemente constitutivo del delito. Entonces, imagínense, cuando habla de, se especifica el tipo de contribución, pues él tendría que indicar que se está omitiendo, por ejemplo, el impuesto general de importación, el derecho de trámite aduanero, el impuesto al agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Porque cuando yo no amparo la legal estancia y tenencia de una mercancía porque no tengo el pedimento, pues sabemos que evidentemente, pues todas estas contribuciones que se están omitiendo, pues se tienen que pagar más allá de las sanciones que se apliquen, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de una sanción del impuesto general de importación, del 130 al 150% de los impuestos omitidos, o de DTA, en el caso de IVA y IEPS, que ahí hablamos de sanciones del 55 al 75%, pues aquí lo que se señala es que va a especificar el tipo de contribución que en un momento dado se estaría omitiendo de manera total o parcial. Además, menciona que debe de explicar detalladamente e individualizada el incumplimiento a las disposiciones fiscales o aduaneras o el hecho probablemente constitutivo de delito en el que incurrió el contribuyente respecto del cual pues se dictaminan estos estados financieros. Entonces, vean este punto también, en donde, bueno, pues aquí tendría que explicar básicamente qué es lo que se está en un momento dado incumpliendo, tomando como referencia, pues, la normatividad. Entonces, esto, como les digo, bueno, pues ya se establece que sería a más tardar el 15 de mayo. Y vean, yo de manera general puse aquí algunos supuestos. Yo no me estoy basando en un tema de sanción, que ahorita comenté algunas sanciones, pero pues omitir el pago de contribuciones al comercio exterior y cuotas compensatorias. Obviamente esto está dentro de la normatividad aduanera, que la omisión total o parcial pues, constituye una infracción grave y además, bueno, se considera delito de contrabando. Bueno, también les mencioné ahí los fundamentos legales, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de que no se acredita el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, vean también, se considera dentro de la ley aduanera y del Código Fiscal de la Federación, tanto como infracción como delito. En su caso, en el tema de que no se cumplen esta documentación que ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías, que evidentemente no se acredita que se sometieron a los trámites aduanales, pues también se considera como infracción grave. O sea, más allá de que si es PAMA o no es PAMA, o sea, este tema, pues él no lo va a revisar. Lo único que va a indicar es que esa mercancía que no ampara la legal estancia y tenencia, pues estaría incumpliendo con las disposiciones aduaneras y que también, bueno, constituyen en este caso, la comisión del posible delito de presunción de contrabando. Vean también algunos temas relacionados con los datos de los proveedores, los datos del importador, señalados tanto en el pedimento como en el acuse de valor,
Entonces, todo esto, pues también se tendría que revisar y, bueno, pues aquí visualizamos que también se considera infracción grave o en un momento dado equiparable de contrabando, incluso hasta en temas de subvaluación, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues identificamos que la autoridad nos puede rechazar el valor, más allá también de que si nos aplica la fracción del artículo 200, que ahorita ya son los 80 y tantos mil pesos, también se pudiese considerar un tema de presunción de contrabando. Obviamente esto dependerá pues de la expertise del contador, de su equipo de trabajo, que pues haga estas revisiones aleatorias o un porcentaje de la información y documentación, y que pues evidentemente pues tenga que informar, digo, de alguna inconsistencia, alguna irregularidad. Entonces aquí vemos la cuestión de las infracciones y las multas posibles. Vean, tenemos las básicas, que es la restricción temporal del uso de sello digital, si te ubicas en los supuestos del 83 del Código Fiscal. Entonces aquí está la del 83 del Código Fiscal, que es no dictaminar sus estados financieros si es que están obligados o hayan optado por hacerlo. Entonces, ese sería uno de los supuestos, ¿no? Vean, aun cuando evidentemente decimos, bueno, pues la multa es baja, o sea, estamos hablando de 15,410 a la máxima 154,050. Esta es una de las más importantes, porque pues, la restricción de sellos pues, prácticamente no puedes hacer mucho, ¿no? Además, bueno, pues existe responsabilidad del contador público, que puede ser responsable de encubrimientos en los delitos fiscales, que él ya, bueno, tomará estas medidas pertinentes cuando no se le proporcione la información, y además, bueno, pues que puede ser suspendido del registro por 3 años. Entonces, creo que la actividad que realiza este profesionista, pues va a ser de cuidado, que pues al final del día puede ser sancionado económicamente y aparte, bueno, pues suspendido de que realice pues ese tipo de dictámenes, ¿no? Entonces, son algunos de los puntos que tenemos que considerar. Bueno, esta sería la primera parte de la temática sobre la cual voy a tratar. Y bueno, pues el segundo tema también creo que vale la pena en este caso mencionarlo. Vale la pena mencionarlo sobre lo relacionado a la cuestión de las mercancías de importación sujetas a regulación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Creo que este tema, pues, va a ser algo que vamos a estar, pues, ya tomando como análisis en todas nuestras operaciones que realicemos de importación, y no solamente las de importaciones, porque recordemos que también en el caso de Estados Unidos, también vigila estas prácticas ya desde hace tiempo. Lo que sucede es que, pues, en ocasiones, a veces nos concentramos tanto en la operación que nosotros llevamos a cabo, pues, en nuestro país, que si revisamos, pues, también otras operaciones que realizamos en el extranjero, puede ser que también estén en un momento dado que tengan sus procedimientos, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y esto, pues, es el caso de los Estados Unidos. También vamos a comentar algunos puntos. De hecho, ahorita solamente voy a mencionar lo más relevante, pero el día de mañana, en el programa de fiscalizados, abordaremos un poco más a detalle este tema, ¿no? Bueno, primero debemos de conocer qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Como ustedes saben, pues no hay una definición dentro de la Ley de Comercio Exterior. Tradicionalmente decimos, bueno, pues que son aquellas imposiciones que en un momento dado se ponen de manera cualitativa o de manera cuantitativa a las mercancías. No obstante, bueno, les digo, la normatividad no señala una definición, simplemente las clasifica. Y sabemos, pues, que las regulaciones y restricciones no arancelarias, pues, pueden consistir en permisos,
en cupos, el marcado de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias, y pueden existir otros instrumentos, siempre dice los demás instrumentos, ¿no? Y ahí pudiésemos colocar en un momento dado pues, a las medidas de salvaguardia, unidades de salvaguarda, y en el caso de las normas oficiales mexicanas. Todo esto, pues sabemos que se deben de dar a conocer a través de acuerdos. Son acuerdos que en un momento dado publica la Secretaría de Economía, ya sea de manera directa o conjuntamente con otras secretarías de Estado, ¿no? Pues ahí tenemos el acuerdo de Semarnat, el acuerdo de la Secretaría de Salud, el acuerdo de SADER, y bueno, pues así como tenemos el acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? En relación con el tema de las normas oficiales mexicanas, bueno, pues sabemos que la ley aduanera del 2018, pues incorporó dentro del artículo 52, bueno, pues que también para efectos de aduanas, pues las normas oficiales mexicanas constituyen una regulación y restricción no arancelaria. Y una parte importante, pues también es conocer cómo es que se aplican estas regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Cuáles son las razones o los motivos por los cuales hay la imposición de estas regulaciones o restricciones pues, a las mercancías que se introducen? Así como también hay la exportación, digo yo en este caso me estoy refiriendo al artículo 16 de la Ley de Comercio Exterior, que únicamente habla de las de importación. Entonces, por un lado, tenemos corregir el desequilibrio de la balanza de pagos. Por otro lado, que esta, creo yo, que es la que se relaciona con el tema que estamos comentando, conforme a los tratados o convenios internacionales, reciprocidad de impuestos en el extranjero, que también se ha dado algunos supuestos, aunque más bien en temas de medidas retaliatorias, México lo ha impuesto relacionado con el tema de los aranceles, en particular los Estados Unidos, ¿no? Teníamos aquel problema con el acero y con el aluminio, temas de mercancías usadas, la cuestión relacionada con la imposición de cuotas compensatorias para impedir prácticas ilegales de comercio internacional, así como por situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en materia de salud, seguridad, sanidad o ecología. Entonces, básicamente, los países evidentemente imponen estas medidas no arancelarias pues, para inhibir que esas mercancías se introduzcan a territorio nacional. Y también, pues aquí juega un papel importante, que es la Comisión de Comercio Exterior, que prácticamente pues, es un grupo de secretarías y algunas instituciones gubernamentales, bueno, pues que tienen competencia en un momento dado, pues para hacer este análisis de las mercancías sobre los cuales se van a establecer ciertas restricciones a la importación en nuestro país. Entonces, se establece que obviamente las mercancías que vayan a, como les digo, a establecerse ciertas regulaciones deben de someterse a opinión de la Comisión de Comercio Exterior, pero además, bueno, pues existe la condicionante de que deben de publicarse en el Diario Oficial de la Federación a través de fracciones arancelarias. Y así pues tenemos básicamente tres fundamentos legales. El primero, que es el de la Ley de Comercio Exterior, en donde se señala claramente que la imposición que se dé a estas mercancías que se vayan a introducir a territorio nacional y que estén sujetas al cumplimiento de alguna medida no arancelaria, pues evidentemente pues van a identificarse a través de fracciones arancelarias, ¿no? En el caso también de las normas oficiales mexicanas, que lo establece el artículo 26 de este mismo ordenamiento y el artículo 36A de la ley aduanera. Así pues, cuando se pretende imponer alguna restricción o regulación no arancelaria, bueno, pues se tiene que indicar propiamente la fracción. Digo, hay algunas excepciones. Una excepción pues, prácticamente es, por ejemplo, la norma oficial mexicana relacionada con el tema de los sellos de empaque y embalaje de madera. Bueno, embalaje de madera, que sería, bueno, la norma 144 de Semarnat, pero también ha habido algunas otras
por ejemplo, la norma 12 de la SCT, que también está ahí relacionada con tema de circulación de mercancías, que digo, esa, pues al final del día no mencionan una fracción arancelaria, pero sabemos que las tenemos que cumplir pues, en un momento dado, ¿no? Pero en su gran mayoría, todas están sujetas a una fracción arancelaria. Ahora, les comentaba yo que tradicionalmente en las regulaciones y restricciones no arancelarias, pues vamos a ver un aviso, una autorización, un permiso, un certificado, es decir, un documento que acredite que en un momento dado pues estamos cumpliendo con esa medida no arancelaria. Sin embargo, hay algunos casos que no es así. De manera particular, en donde es un acuerdo que establece, bueno, pues cuáles son las mercancías que se encuentran restringidas para importación y exportación en territorio nacional. Les digo, tradicionalmente, si hablamos de bienes de uso dual, bueno, pues ahí tenemos el permiso previo C6 de la Secretaría de Economía, o si hablamos, en este caso, por ejemplo, de mercancía del que requiere permiso previo también de la Secretaría de Economía, pero al momento de la importación, por ejemplo, los diamantes o diamantes en bruto, tradicionalmente, bueno, pues hay un documento. Sin embargo, en este caso, pues básicamente basta con restringir esas mercancías de ciertos países, ya sea porque se consideran de uso bélico o porque son simplemente bienes suntuarios. Y esto, bueno, pues sucede porque pues, así lo establece la Carta de las Naciones Unidas y por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones. Y tradicionalmente, bueno, pues tienen sanciones económicas de determinados países que se consideran bélicos. Bueno, pues aquí tenemos algunos de ellos por los cuales, bueno, pues no se pueden importar o exportar ese tipo de mercancías, ¿no? Tradicionalmente, los que visualizamos más es en el caso de Corea del Norte, ¿sí? En el caso de Irak, y bueno, aquí básicamente estamos visualizando las 12 entidades que en un momento dado no se puede realizar operaciones de comercio exterior. Pero la parte importante es que no vamos a tener un documento, vamos a tener un certificado. Y este tema creo que resalta importancia, sobre todo si realmente la mercancía en un momento dado puede concebirse como prohibida, porque sabemos que prohibidas, bueno, pues son aquellas que están establecidas dentro de la ley de los impuestos federales de importación y exportación, es decir, aquellas que atentan contra la flora y fauna, contra la salud, contra la moral, contra los infantes, etcétera, y que, bueno, también, por ejemplo, la ley aduanera establece cierta provisión de mercancías en el caso de los petrolíferos para el régimen de importación temporal por parte de empresas IMEX, para el de elaboración, transformación y reparación de recinto fiscalizado, y bueno, el régimen de recinto fiscalizado estratégico, pues prácticamente todo lo que está establecido ahí en el anexo 29, que bueno, pues tiene relación con esta restricción que se establece la ley aduanera. No obstante, pues aquí estamos hablando de este acuerdo que evidentemente, bueno, pues deriva de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, pues este preámbulo fue para hablar un poco sobre ese tema de estas mercancías que están sujetas a regulación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, pues al final del día tiene que ver con el trabajo forzoso u obligatorio. Y bueno, ¿en qué consiste este trabajo forzoso obligatorio? Bueno, pues se describe como todo trabajo o servicio exigido a un individuo, incluidos los menores de edad, bajo la amenaza de una pena cualquiera que sea y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Obviamente también en este tratado de la Organización Internacional del Trabajo,
establece algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, se dice, no, pues, sabes que fuiste llamado para participar en acciones militares, ¿no? Bueno, pues hay algunas excepciones. Entonces, ese es un tema que a veces, digo, sobre todo en la parte de aduanas, de comercio exterior, a lo mejor no se tomaba tanto en consideración, pero bueno, pues derivado de esta publicación de instrumento normativo, pues ya lo vamos a tomar en consideración. Y también una parte importante que debemos de visualizar, bueno, pues, porque a veces hablamos de trabajo forzoso. Entonces, en el caso de la OIT, ha publicado algunos indicadores que nosotros podemos relacionar para, pues, hacer esos análisis si en realidad existe trabajo forzoso u obligatorio. Entonces, hablan de estos 11 indicadores. Entonces, tenemos, por ejemplo, abuso de la vulnerabilidad, en el caso del engaño, retención de salarios, violencia física y sexual, aislamiento, que se puede dar uno o se puede dar la combinación de varios, exceso de horas extras, intimidación y amenazas, condiciones de vida y de trabajo abusivas, retención de documentos de identidad, servidumbre por deudas y restricción de movimiento. Obviamente, en cada uno de los puntos, pues se tendría que realmente hacer un análisis. Aquí solamente estoy mencionando estos 11 indicadores, pero sí hay que hacer un análisis de cada uno de ellos para en un momento dado conocer si están llevando a cabo estas nuevas formas de esclavitud, ¿no? Que así también se le conoce. Vean, el caso de Estados Unidos, yo les platicaba, pues está mucho más avanzado en esta situación, que de hecho ellos en su portal, aquí les puse esta liga de departamento laboral, que es así como la Secretaría del Trabajo, bueno, pues dan a conocer estadísticas en qué países pues se llevan a cabo ese tipo de malas acciones y evidentemente pues ellos hacen ese análisis para saber si esos productos en un momento dado pueden restringirse. En el caso de México, bueno, ya nos tienen ahí identificados. Ustedes saben que se dieron el año pasado a conocer una situación ahí relacionada con la exportación de tomate, que se habían detenido algunos embarques, pero también, bueno, pues ellos publicaron una ley muy específica que básicamente abordan este tema para zonas de ciertos países, en este caso, perdón, para ciertas zonas del caso del país China, ¿no? Entonces, obviamente aquí ellos ponen el listado de varios países y pues aquí la actividad que tendríamos a lo mejor que realizar, si es que podemos tomar como referencia, ¿no? Si en algún momento, en el caso de nuestro país, llega a ser algo similar, bueno, pues también tendremos que consultarlo, pero por lo menos nos da una idea de los productos que se adquieran en esas zonas, pueden ser elaboradas bajo el trabajo de estas condiciones, pues que evidentemente están prohibidas. Además, bueno, pues hay una aplicación, vean, una aplicación, es una app que podemos descargar y básicamente estaríamos viendo sobre todo estos países que tienen dentro de sus procesos básicamente estas malas prácticas, ¿no? Entonces también, digo, aquí se los puse para referencia. La verdad, yo lo descargué y es muy similar a lo que está en la página, que también, bueno, podemos consultar la página, que es más fácil de leer, ¿no? Pero igual también aquí nos menciona la misma información, básicamente, ¿no? Bueno, pues hablando propiamente de la publicación, el cumplimiento que se tiene que dar a este instrumento normativo, pues ese estaría entrando prácticamente el 18 de mayo del 2023. Y ahí un tema sobre todo interesante, pues es que sienta sus bases dentro del TEMEC, donde establece
que las partes, bueno, pues tienen el objetivo de eliminar el trabajo forzoso obligatorio, incluyendo, bueno, pues el trabajo infantil, y evidentemente, bueno, pues establecerían ciertas provisiones para la importación de ese tipo de mercancías a territorio nacional. No obstante eso, hay un tema también a mí que me parece importante, que tiene que ver que en este instrumento normativo pues no hacen mención del TIPAC, sabiendo, bueno, pues que el TIPAC data del 2018, en donde está varios países, y que también dentro de su texto pues contempla esta prohibición. Entonces, digo, en este acuerdo hubiesen hecho mención de manera generalizada, tanto derivado pues del TEMEC, así como de este Tratado Integral Progresista y Asociación Transpacífico. Digo, es un tema ahí también relevante. Entonces, hace un momento mencionábamos que la normatividad, tanto la Ley de Comercio Exterior y la Ley Aduanera, bueno, pues indica que deben de publicarse fracciones arancelarias. Sin embargo, pues este instrumento normativo hace mención de que son sujetas a regulación prácticamente todas las fracciones arancelarias publicadas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que vayan a importarse a territorio nacional bajo cualquier régimen aduanero. Es decir, son las 8,177 fracciones arancelarias, independientemente del número de identificación comercial, que se vayan a introducir bajo estos 6 regímenes aduaneros. Evidentemente, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues va en un momento dado a sustanciar y resolver el procedimiento administrativo derivado pues de alguna denuncia o en su caso por oficio para resolver en un momento dado si esa mercancía fue realizado bajo estas prácticas de trabajo forzoso u obligatorio. Entonces, lo que les comentaba, aquí básicamente vemos el número de fracciones que existen. Estamos hablando de, en general, son 8,177 fracciones que serían las que están sujetas. Obviamente lo menciona de manera general. Y bueno, pues aquí les quise poner este procedimiento administrativo de manera general. No estoy mencionando la parte de medios de impugnación, es decir, si se vaya a establecer algún recurso de revisión o si se vayan a ir a procedimiento contencioso. Digo, aquí lo estoy viendo de manera general. De entrada, yo les comentaba que puede ser por oficio, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o obviamente a solicitud de una persona física o una persona moral constituida conforme a la legislación nacional, es decir, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, de entrada, ¿no? Y bueno, pues establece la opción de que va a presentarse la solicitud a través de la ventanilla única, porque hacen específicamente mención de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, y que, bueno, pues también puede presentarse en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, hay un tema, digo, hasta el día de ayer revisé y todavía no veo una opción dentro de la ventanilla digital relacionada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que posiblemente, a lo mejor en un par de días, digo, todavía esto no está en vigor, porque ahí dijimos que es el 15 de mayo del presente. Sin embargo, a lo mejor en estos días puede ser que se incorpore en un momento dado esa opción, pero de cualquier forma, bueno, pues tenemos el tema de la presentación física del documento. Lo que se establece es un periodo de 20 días para, en un momento dado, complementar o subsanar la omisión de requisitos. Por lo tanto, bueno, pues estaría enviando este requerimiento, y si la autoridad considera en ese momento que no existen elementos para iniciar este procedimiento administrativo, bueno, pues se va a hacer la notificación y se va a archivar el expediente. Sin embargo, pues obviamente la persona puede volver en un momento dado pues a presentar una nueva solicitud. Eso, digo, hasta aquí pues es importante, ¿no?, que
se van a estar revisando pues los documentos que cumplan como los requisitos, como cualquier promoción que se presenta ante la autoridad. Y aquí en este acuerdo pues establece cuáles son los elementos que debe de tener. Posteriormente se señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede solicitar apoyo a las autoridades extranjeras, entonces hace una solicitud de verificación y obviamente con quienes tenga estos acuerdos, ya sea derivado pues del propio tratado o aquellos acuerdos o convenios interinstitucionales, bueno, pues podrá realizar esas acciones. Aquí la parte importante es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social adoptaría la determinación en sus términos que haya expedido, obviamente, ya sea el país extranjero o alguna dependencia del extranjero, así como lo haya emitido, pues esta en un momento dado lo adoptaría, ¿no? Posteriormente, se establece que puede existir requerimiento también de la información, en donde de igual manera se estaría otorgando un plazo de 20 días para manifestar pues, lo que a su derecho convenga, siempre dar esa garantía de audiencia y ya la autoridad, bueno, pues evaluará en un periodo de 180 días hábiles que puede prorrogarse por el mismo tiempo, es decir, estamos hablando de hasta 360 días hábiles el proceso que puede durar y hasta que pues ya emitirá una resolución que determine la existencia o pues que no se acredita que existe trabajo forzoso u obligatorio. En el caso de que exista, bueno, pues sería publicado en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No dice en el portal de la ventanilla, dice en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, esta parte es importante y aquí ya siendo una resolución que se publique, pues evidentemente los afectados podrán en un momento dado impugnarla, recurso de revisión, conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o bien, bueno, pues ya presentar algún juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, al final del día, creo que este es un tema importante que debe de cuidarse. Ya mañana estaremos comentando ahí algunos otros elementos. Y déjenme platicarles, bueno, pues también es una parte importante sobre cómo podemos establecer algunas revisiones. Vean, en el caso de las empresas agrícolas, pues aquí se publicó un estándar que se conoce como DEAR, que cumple, pues obviamente, con los puntos del tema. Yo solamente le estoy poniendo un extracto, pero evidentemente este documento pues trae algunos otros temas. Sin embargo, también en la práctica, pues lo que hacemos es adecuar estos puntos que vamos a revisar, lo adecuamos, que pues aquí está hablando únicamente de las empresas agrícolas, pero también podemos realizar esas modificaciones dándonos una idea. Tampoco se trata de copiar y pegar, pero de acuerdo con el perfil de la empresa, se pueden hacer algunas revisiones, incluso pues, también acondicionarlo pues, a las actividades que realiza y identificar algunos puntos que pueden en un momento dado observarse, que esta es la parte compleja, porque, o sea, ¿qué reviso para saber si en un momento dado mi empresa pues está cumpliendo con esta normativa, ¿no? Que al final del día, pues lo que no quiero es que me publiquen en una resolución en donde diga que estoy adquiriendo, en este caso, productos, materia prima, que se realiza en países donde llevan estas prácticas de trabajo forzoso u obligatorio. Y que al final del día, pues el área de import-export como tal, pues participa de manera indirecta, pues realizando el proceso tal vez de logística, el movimiento de la mercancía, contratando el transporte y importando o exportando esas mercancías. Pero quien participa de manera directa, pues básicamente son el área de materiales, el caso de los compradores. Entonces, pues aquí sí debe de existir pues esa
sinergia entre las áreas, ¿no? Pues para atender este tema, pues que al final del día es de importancia para toda la organización. Entonces vean aquí, podemos ver aquí sobre todo temas de políticas, procedimientos, si existen intermediarios laborales o contratistas. Digo, esto dependerá, porque también esto está diseñado para México, ¿no? Pues aquí al final del día que nosotros vamos a revisar son los proveedores extranjeros, entonces tenemos que adecuarlo a los proveedores o que nos suministran algún tipo de mercancía, de materia prima, material parte o componente. Vean temas de subcontratación, aspectos de difusión de las vacantes. Y adelantándoles un poco, ya para concluir, miren, en el caso de nuestro país, cuando pues tuvo vigencia básicamente el TEMEC, ya se habían abordado algunos temas. Entonces hubo esta iniciativa por parte del Senado, en donde se pretendía que en un momento dado, bueno, pues se establecieran este tipo de sanciones económicas a quienes importaran, ¿no?, mercancía que fue elaborada en países, ¿no?, con estas prácticas de trabajo forzoso obligatorio. Incluso también se iba a presumir como delito de contrabando quien introdujera pues este tipo de mercancías. Esto obviamente quedó como una meramente iniciativa, no prosperó. Vamos a ver más adelante, ahora que está este acuerdo, que es un acuerdo distinto, pero bueno, pues siempre hay retos en el tema de aplicación. Sin embargo, bueno, pues aquí lo quise, en este caso, compartir. Entonces, por mi parte, sería todo. Digo, mañana vamos a hablar un poco más de ese tema en el programa de fiscalizados. Digo, este sería, pero hasta hoy sería todo por el momento. Pues muchas gracias. Muy bien, bueno, pues me permito entregar el reconocimiento. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema cumplimiento aduanero en el dictamen fiscal y mercancías sujetas a regulaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el día 8 de marzo de 2023 y lo firma el doctor Octavio de la Torre, fundador del Consejo Editorial de TLC Magazine, y la maestra Daniela Martínez, directora general de TLC Magazine.